Y esta semana conocimos los resultados de las finanzas públicas de México en 2017, donde las metas fiscales se superaron por un menor gasto y sobre todo por ingresos extraordinarios provenientes del Banco de México. Analizamos el tema con el doctor Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, en la línea de Al Sonar la Campana. Hola Luis, gusto en saludarte. ¿Qué te parecieron los resultados de las finanzas públicas con una reducción de la deuda ampliada por primera vez en 10 años y con el primer superávit primario desde 2008? Efectivamente. Bueno, sin duda es algo plausible, es algo que era urgente llevar a cabo, no podíamos seguir teniendo déficits primarios. Tenemos por primera vez efectivamente un superávit de alrededor de 300,000 millones de pesos, y eso es muy bueno. Cabe señalar que si no hubiese habido la transferencia del Banco de México por 321,000 millones de pesos, no hubiéramos tenido este superávit primario. Lo que sin duda es bueno, pero hay que tener presente que la transferencia esta transferencia del Banco de México al gobierno, este otorgamiento de fondos que vienen de los remanentes de operación del banco mismo, en realidad se trata de un concepto que está en libros, y no es que haya habido una venta de dólares, que haya habido una ganancia cambiaria. Lo que es en realidad poco ortodoxo. Y sin embargo, bueno, pues al transferirse el dinero, al gobierno federal le modificó su balance final, y eso permitió, entre otras cosas, algo positivo, y es que las calificadoras nos pusieran en perspectiva estable. Eso quiere decir, nos quitaron la tarjeta amarilla que amenazaba con bajarnos la calificación. 2 de ellas, al menos. Sin embargo, la disciplina fiscal tuvo sus costos porque se registró un desplome de la inversión pública que además alcanzó un nivel históricamente bajo como porcentaje del PIB. Efectivamente, desgraciadamente, donde se ha estado sacrificando sobre todo, el gasto público es en inversión. Y esto es muy grave. Efectivamente, la reducción de la inversión pública en los últimos años ha sido de un poco más de 50%. Esto es, se está invirtiendo menos en términos absolutos. Esta es la parte delicada, que por ejemplo ya en el 2014. En el 2014 se invirtieron 800,000 millones de pesos en infraestructura, y en el 17 apenas 550,000. Es decir, hay una reducción absoluta en términos absolutos de la inversión pública. Y esto, como proporción del PIB, nos lleva a una cifra de alrededor de 2.9%, y esto no lo habíamos vuelto a ver, Víctor, desde hace alrededor de 75 años. Es decir, una cifra tan baja como esta no la veíamos desde 1940. 1938, para ser precisos. Y esto es extraordinariamente grave, porque al no invertirse en infraestructura, es como si le pusiéramos a la economía, a cualquier economía del mundo, que no desarrolla su infraestructura, le pones una camisa de fuerza para crecer, porque impide avances en productividad, impide avances en competitividad, impide realizar todas las transacciones con menores costos, dificulta la transportación tanto de bienes como de personas, en todos sentidos, en términos de fibra óptica, en términos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de puentes, de presas, que es tan urgente. El sistema de aguas requiere con urgencia un avance importante en infraestructura. Este es un caso muy grave, y es uno de los retos serios que tenemos, Víctor, para el próximo sexenio y para la próxima administración. Recuperar la inversión en infraestructura, porque como dices, tiene una caída brutal.
Luis, habrá que estar atentos al comportamiento del gasto público en 2018, cuando podría haber un aumento estacional asociado al proceso electoral. Exactamente. Y esta es la parte, uno de los riesgos preocupantes, porque si no se controla bien, nos va a llevar a un mayor endeudamiento proveniente de un déficit por el exceso de gasto, y esto tiene consecuencias directas en el tipo de cambio y en los precios. Y ya sufrimos precios muy altos durante el 17 y no están bajando la tasa de inflación como quisiéramos en el 18. Así que esto que comentas es crítico. Un buen control y disciplina fiscal durante el 18. Luis Fonserrada, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti por